Bienvenidos al curso de álgebra lineal. En esta clase vamos a explicar lo que es el concepto de una matriz y por qué es útil este concepto cuando se trata de resolver problemas de sistemas de ecuaciones lineales, que es uno de los objetivos centrales del curso o el objetivo central del curso. Entonces, una matriz es simplemente un arreglo de números que tiene un cierto número de filas y de columnas. Entonces, una matriz es un arreglo rectangular. Un arreglo rectangular de números. Entonces, por ejemplo, digamos, la matriz A usualmente se representa entre corchetes, muchas veces entre paréntesis también. Por ejemplo, un arreglo tiene 2, 1, 0, 3, 1, 4, 2, 1, 1. ¿Cierto? Esto ya lo habíamos visto, pues las matrices habían aparecido antes, cuando discutíamos las formas, de hecho ya las introdujimos y habíamos explicado la forma escalonada, cómo llevar la forma escalonada. Entonces, en general, pues una matriz es simplemente un arreglo que muchas veces se denota así, A11, A12, hasta A1n, para señalar que esta es la fila 1, miren el primer subíndice indica la fila, después en la fila 2 sería 21, 22, el segundo subíndice indica la columna, 2n, hasta AM1, AM2, AMN. Esta sería una matriz que se llama de tamaño M por N, entonces el tamaño, ¿cierto? El tamaño, cuando dicen que el tamaño es M por N, quiere decir que M es el número de filas y n es el número de columnas. Y cualquiera de los índices que aparecen en IJ, este I indica la fila, la posición de la fila, y el J indica la posición de la columna. Entonces ustedes van a encontrar, muchas veces en los libros de álgebra lineal, van a hablar de una matriz, o en general en matemáticas, de una matriz de tamaño M por N, y se refieren a un arreglo de estos que ya lo habíamos encontrado. ¿Cierto? Por el momento las matrices simplemente nos servían, digamos, como un instrumento para no escribir las variables, sino escribir los coeficientes que aparecían acompañando las variables en los sistemas de ecuaciones, pero fuera de eso no han tenido mayor utilidad. Ahora vamos a ver que las matrices se pueden multiplicar, sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar por escalares, así mismo como la multiplicación escalar que teníamos con vectores, y vamos a ver por qué esas operaciones son muy útiles. Son de hecho una de las herramientas fundamentales de toda la matemática. Entonces vamos a discutir las operaciones fundamentales. Entonces las operaciones entre matrices. Entonces las matrices cuando son del mismo tamaño se pueden sumar. Entonces la primera operación es matrices del mismo tamaño, o sea, con el mismo número de filas y columnas, del mismo tamaño, se pueden sumar, bueno, y restar, ¿cierto? Restar es lo mismo que sumar con una matriz con su opuesto. Muy bien, entonces, por ejemplo, demos un ejemplo. Un primer ejemplo sería, pensemos en una matriz de tamaño, por ejemplo, con 2 columnas y 3 filas, 1, 0, 2, 1, 3, 2. Escribamos el tamaño de esta matriz, sería 3 filas por 2 columnas, sería 3 por 2. Cojamos otra matriz B del mismo tamaño, digamos 0, 1, 1 menos 1, no sé, pues 0, 1 medio, tienen que ser entradas enteras. Entonces la matriz A más B se obtiene simplemente sumando cada una de las entradas, o sea, la operación es muy sencilla. Sumamos la primera entrada 1, 1 con la 1, 1. 1 más 0, 1. Después sumamos la otra 0 más 1, 1. Y así lo hacemos con todas. La entrada de la segunda fila y la primera columna es un 2. La entrada de la segunda fila y la primera columna es un 1. Entonces sumamos, en este caso sumaríamos este 2 con este 1. 2 más 1, 3. Después sumaríamos
este con este, 1 más menos 1, 0. Después entonces pasamos a la tercera fila, sumamos 3 con 0, da 3. Y después sumamos 2 con un medio, entonces sería 2 con un medio, 2 son 4 medios, más un medio 5 medios. Entonces esa sería la suma entre A y B. Si queremos la diferencia, pues la diferencia se obtiene igual simplemente restando las entradas. O sea, 1 menos 0, 1, 0 menos 1 menos 1. Vamos a la segunda fila, 2 menos 1, 1. Vamos a la segunda fila, la segunda entrada, la segunda fila es un 1, 1 menos menos 1 sería 2. Después 3 menos 0, 3. Y 2 menos 1 medio sería 4 medios, menos 1 medio es 3 medios. Entonces esta sería la matriz diferencia A menos B. Muy bien, entonces así se pueden sumar y se pueden restar. Ahora, si no son del mismo tamaño, la operación no está definida. Entonces, una advertencia, aquí lo vemos a la izquierda, la advertencia. Para poder sumar o restar matrices, necesitamos que las matrices sean exactamente del mismo tamaño. Muy bien. Ahora, la multiplicación por escalar es lo mismo que la multiplicación por escalar de un vector. Simplemente cada una de las entradas se multiplica por un escalar. Por ejemplo, pensemos que alfa es igual al escalar, por ejemplo, 5. Entonces, ¿cuánto es alfa por A? Alfa por A es una matriz que simplemente se obtiene de A multiplicando todas sus entradas por 5. 1 por 5, 5. 0 por 5, 0. Después vendría esta entrada 2 por 5, 10. 1 por 5, 5. 3 por 5, 15. Y 5 por 2, 10. Es exactamente lo mismo que la multiplicación escalar por vectores. Es que de hecho los vectores no son un caso particular, porque un vector, por ejemplo el vector 2, 3, 1, se puede ver como una matriz. ¿Cierto? Todo vector se puede ver como una matriz. Esta sería una matriz que tiene una sola columna. Entonces todo vector puede verse, escribámoslo aquí, puede verse como una matriz con una sola columna. Con una sola columna. Muy bien. Entonces la multiplicación escalar de vectores y la multiplicación escalar de matrices es exactamente la misma. La otra operación importante entre matrices es el producto de matrices. Entonces vamos a estudiar esta operación. Este va a ser el producto de matrices. Muy bien. Igual que en la suma hay una restricción para los tamaños de las matrices que se pueden multiplicar. Entonces primero vamos a dar un ejemplo. Voy a multiplicar una matriz A, que es una matriz, pensemos que es 2 por 3, 2, 0, 1, 1, 0, 1, pensemos que es esta matriz. Esta es una matriz, perdón, 3 por 2, ¿cierto? Tiene 3 filas, 2 columnas. Para poder multiplicarla se necesita una matriz que tenga un número de filas igual al número de columnas de este. O sea, el número de columnas es 2, entonces debe ser una matriz de tamaño 2 por cualquier cosa. Por ejemplo, puede ser de tamaño 2 por 4. Entonces creamos una matriz B de tamaño 2 por 4. Entonces simplemente va a tener 2 filas, 4 columnas. Entonces digamos que sea 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 3. Pensemos que esa es esa matriz, la B. Entonces vamos a hallar el producto A por B. Entonces pongamos una matriz a continuación de la otra. 2, 0, 1, 1, 0, 1. Ese es A. Y B, tenemos la matriz 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 3. Vamos a hallar este producto. Entonces el resultado va a ser, aquí lo podemos leer, o sea, esta termina en 2, el tamaño, este empieza en 2. El resultado es una matriz de tamaño 3 por 4, o sea, va a tener el número de filas de esta, el número de columnas de la última. Entonces va a ser una matriz de tamaño 3 filas, 4 columnas. Va a ser una matriz de tamaño 3 por 4. Bueno, ¿cómo hallar esa matriz? Entonces, la matriz se halla de la siguiente manera. Entonces voy a explicar, vamos a hacerlo despacio. Tomamos la primera fila de esta matriz y la vamos a multiplicar por la primera columna.
fila por columna. ¿Qué significa multiplicar esta fila por esta columna? Significa que multiplicamos sus entradas, el 2 por el 1, y le sumamos el 0 por el 0, como si fuera un producto punto entre los dos vectores. O sea, 2 por 1, 2, más 0 por 0, 0, queda 2. Muy bien. Después, dejando la primera fila quieta, vamos a empezar a recorrer todas las columnas. Entonces vamos a la segunda columna. Vamos a la segunda columna y vamos a multiplicar 2, 0, ¿cierto? La primera fila, esta, por esta columna 0, 1. Eso nos da un número. Ese número va a ser 2, 0 por 0, 1 va a ser, entonces recordemos, 2 por 0, más le vamos a sumar 0 por 1. Entonces da 0. Da 0 más 0, 0. ¿Dónde lo ponemos? El resultado lo ponemos, si es la primera fila, por la segunda columna, lo ponemos entonces en la primera fila, en la segunda columna. Es 0. Bueno, ¿qué sigue aquí? Seguiría el elemento que está en la fila 1 y en la columna 3, ¿cierto? Este elemento que queremos hallar aquí en el producto está en la fila 1, fila primera, columna tercera, columna 3. Entonces, para hallar ese elemento, entonces simplemente nos cogemos la primera fila, fila 1, cogemos esta misma, 2, 0, y ahora la columna tercera, voy a ponerla en otro color, por ejemplo, esta es la columna tercera, y multiplicamos la fila por la columna en el sentido que expliqué, o sea, sería 2, voy a hacerlo aquí aparte, 2, 0 por 2, 1, sería 2 por 2 más 0 por 1. O sea, la primera entrada por la primera y se le suma la segunda por la segunda. Esto da 4. Entonces, el elemento que va aquí es un 4. Ahora vamos a hallar, finalmente, el elemento, si esto tiene 4 columnas y 3 filas, entonces nos falta de la primera fila el cuarto elemento. Entonces nos falta, hay que ver qué poner aquí. Entonces aquí este es la fila 1, ¿cierto? El elemento que está en la posición de la fila 1 y la columna cuarta. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene multiplicando la fila 1 de esta matriz por la columna 4. ¿Cómo sé yo qué es la fila 1 y la columna 4? Puesto que esa es la posición del elementico que voy a poner aquí, ¿cierto? Este elemento está en la fila 1, columna 4. Entonces fila 1, columna 4 se obtiene de esa forma. Entonces multipliquémoslo, fila 1, 2, 0, por columna 4, 1, 3. Entonces recuerden, el 2 por 1, primero con primero, más segundo por segundo, más 0 por 3, es 2. Entonces ese elemento es un 2. Así vamos llenando todo. Miren, esta es una matriz 3 por 4, o sea, aquí tenemos que llenar unos espacios que corresponden a la segunda fila y finalmente 4 espacios que corresponden a la tercera fila, porque esta va a tener 3 filas y 4 columnas. Supongamos, no tenemos que proceder en este orden, supongamos que queremos llenar el espacio que está aquí, en la tercera fila y en la tercera columna, ¿cierto? Tercera columna. ¿Qué debemos hacer para computar eso? Entonces, si está en la tercera fila y en la tercera columna, entonces debemos coger la tercera fila de esta, ¿cierto? Tercera fila, cogemos la tercera fila de esta, y aquí cogemos la tercera columna. La tercera columna es esta. Entonces multiplicamos 0, 1 por, que es la tercera fila, por la tercera columna por 2, 1. Entonces sería 0 por 2 más 1 por 1. Esa es la manera de multiplicar dos vectorcitos de estos, o sea, una fila por una columna, y se multiplican cada una de las entradas. Entonces 0 por 2, 0, más 1 por 1, 1, esto nos da 1. Esta entrada es un 1. Entonces, de la misma manera, supongamos que queremos esta. Queremos determinar el valor de esta entrada. Esta está en la tercera fila, primera columna. Entonces, ¿qué debemos multiplicar? Debemos multiplicar la tercera fila, la que está en rojo, 0, 1, por la primera columna, por 1, 0. ¿De acuerdo? Tercera fila, que es esta, y primera columna de B, que es esta. Lo multiplicamos, da 0 por 1, más 1 por 0. Eso da 0 más 0, 0. El elemento que veo aquí es un 0. ¿Qué iría aquí, en esta posición?
Bueno, esta posición corresponde a la segunda fila, está en la segunda fila y en la primera columna. Entonces multiplicamos la segunda fila de este, damos otro color, por ejemplo azul, la segunda fila de esta, 1, 1, entonces 1, 1, lo vamos a multiplicar para hallar este por la primera columna, que es esta, 1, 0, entonces es simplemente 1 por 1 más 1 por 0, es 1, este elemento es un 1. Muy bien, entonces ahora sí lo podemos hacer, ya digamos un poquito más rápido. Esta sería la segunda fila, segunda columna, entonces habría que multiplicar segunda fila por segunda columna, o sea 1, 1 por 0, 1, quedaría 1 por 0, 0, más 1 por 1, 1. Después vamos a llenar este elemento que sería segunda fila, tercera columna, segunda fila, 1, 1, tercera columna, 2, 1. Vamos a multiplicarlas, quedaría 1 por 2 más 1 por 1. Serán 2 más 1, 3. Después tenemos segunda fila, cuarta columna. ¿Cierto? Aquí, este sería segunda fila de esta matriz, cuarta columna. Entonces cogemos la segunda fila, 1, 1, cuarta columna es 1, 3. Lo multiplicamos 1 por 1 más 1 por 3. Queda 1 más 3, 4. Aquí entonces vendría un 4. Y finalmente nos queda este elemento que está aquí. Hagámoslo mentalmente, sería tercera fila, segunda columna. Tercera fila por segunda columna. O sea, 0, 1 por, que es la tercera fila, por la tercera fila por la segunda columna, que es 0, 1. Entonces sería 0 por 0 más 1 por 1, da 1. Este elemento que queda aquí es un 1. Y finalmente nos queda este elemento que está aquí, que es tercera fila, cuarta columna. Entonces se obtiene multiplicando tercera fila por cuarta columna, 0 por 1, 0, más 1 por 3, 3. Entonces el resultado de multiplicar A por B es esta matriz que está aquí. Vamos a hacer otros ejercicios para que esto vaya quedando más claro entonces. Con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de álgebra lineal.